Los jerarcas de los medios neoliberales de comunicación saltaron de su silla. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a decir que Venezuela es mejor que algo? Sí, fue en Ecuador. La candidata presidencial correísta, Luisa González, lo dijo sin tapujos. La crisis en que el neoliberalismo ha postrado a Ecuador es una crisis de orden social y económico, además del desbordamiento de la violencia, producto de bandas organizadas y armadas hasta los dientes. La candidata lo ha dicho. Venezuela está mejor. Y la prensa tarifada explotó. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La candidata por el movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones presidenciales de Ecuador, Luisa González, le puso el mundo de patas arriba a la mediática global, promotora de la agenda neoliberal. La dirigente ecuatoriana afirmó que gracias al neoliberalismo, Ecuador se encuentra por debajo de Venezuela económicamente hablando. Los migrantes venezolanos que llegaron al país están regresando de vuelta a su país porque tienen mejores condiciones de vida, afirmó textualmente la candidata izquierdista. Al instante, la mediática latinoamericana, profundamente antivenezolana, consideró una herejía los juicios de la dama. Además, González fustigó al actual régimen neoliberal de Guillermo Lasso, antecedido por un neoliberal de reciente cambio de casaca, como lo fue Lenín Moreno. Juntos aumentaron los niveles de violencia, pobreza y desigualdad imparablemente. El malestar social se ha manifestado en un incremento de las tasas migratorias en el país andino. Evidentemente, la mediática latinoamericana, apéndice de las grandes corporaciones mediáticas globales al servicio de Occidente, no permiten nada, ni un ápice, algún acontecimiento, noticia o suceso positivo de Venezuela. Todo lo contrario, la narrativa dominante es convertir a Venezuela en un ente pernicioso. Y le salieron al paso las declaraciones de González. Por ejemplo, el portal argentino, famoso por sus chismes políticos, Infobae, trató de desmantelar el discurso de González para, por supuesto, descalificar la situación en Venezuela y aparentar alguna estabilidad en Ecuador. Desde marzo de 2013, Venezuela vive bajo la dictadura de Nicolás Maduro. La crisis venezolana ha obligado a más de 7 millones de venezolanos a emigrar, afirma con furia el redactor del diario Infobae. Posteriormente, cuestionó a la candidata ecuatoriana por atreverse a hacer tal comparación. Los venezolanos tienen terror de estar en Ecuador. Se están yendo a Venezuela, reafirmó la dama. Agregó que los niveles de violencia criminal son más bajos en Venezuela, lo que ha sumado a un aumento desproporcionado de la violencia en Ecuador. El diario Infobae hasta sacó números. Citando un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ONG venezolana, la candidata presidencial ecuatoriana está equivocada. En Venezuela sí hay violencia, gritan desaforados estos paladines de la libertad de expresión. Veamos qué más traen. De acuerdo con los datos de este ente, Venezuela, para el año 2022, presentó una cifra de 40.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. De la misma manera, según Infobae, cifras oficiales ecuatorianas colocan la tasa en el país andino en 25.9 por cada 100.000 habitantes. Por cierto, la cifra citada sobre Venezuela no es confirmada, revela la propia fuente. Además, anexa las presuntas condenas de los entes de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas contra Venezuela, presuntamente por violar sistemáticamente los derechos humanos. Algo extraño pasa aquí, estimado suscriptor. Hasta los momentos, nadie ha hablado de las sanciones contra Caracas. Infobae y sus similares arremeten contra la candidata presidencial simplemente porque se le ocurrió decir la verdad. El neoliberalismo ecuatoriano ha postrado a la nación andina. Ha colocado un sistema con profundos vicios, tanto en el área pública como privada, que tienen su efecto principal en los índices de vida de la población. De hecho, Luisa González, con números en mano, afirmó que Ecuador se ha erigido en el segundo país de la región con mayor flujo migratorio. Las autoridades panameñas en materia de migración contabilizaron 212.000 venezolanos y en segundo lugar,
Ecuador tenía 67.000 migrantes solo en el año 2023. El tercer lugar lo ocupa Haití, con 35.000 ciudadanos migrantes. Pero al igual que las sanciones contra Venezuela, esta situación la mediática occidental no la ve. La esconde deliberadamente. Según el citado portal, la crisis migratoria venezolana es un efecto única y exclusivamente del gobierno de Maduro. Para ellos, más de 900 mecanismos de sanciones contra Caracas impuestos por el occidente colectivo no existen. La nación caribeña producía para el año 2015 2.100.000 barriles de petróleo por día. Ese mismo año entra en vigencia el famoso decreto Obama, donde Venezuela tuvo que ponerse los pantalones. Para comienzos del año 2019, las sanciones occidentales hicieron colapsar la producción al descender a 600.000 barriles. Además, una coyunda de países al servicio de Estados Unidos y Washington mismo congelaron, confiscaron y finalmente robaron más de 25.000 millones de dólares de la nación. Estos estaban repartidos entre activos empresariales como Citgo en Estados Unidos o Monómeros en Colombia, grandes reservas de divisas y oro en la banca internacional. Por demás, un país que el 96% de sus divisas ingresaban por concepto de la exportación petrolera, para el año 2013 ingresaron al país 120.000 millones de dólares, según cifras oficiales. Para el año 2019, los ingresos, poco más o menos, ascendieron a los 10.000 millones de dólares, por el mismo concepto. La economía se vino abajo. Las costumbres, disfrutes cotidianos de los ciudadanos venezolanos y la administración pública y privada del país se vio privada de su calidad de vida, empujando a un sector de la población a emigrar. Se calcula que Ecuador es el cuarto mayor receptor de venezolanos en la región, después de Colombia, Perú y Brasil. De igual forma, por ser Ecuador una nación dolarizada, muchos venezolanos prefirieron estar en ese país como trampolín, para luego trasladarse a otros países vecinos o los Estados Unidos. En todo caso, Luisa González fue muy tajante en su postura y afirmó que el regreso de los venezolanos a su país es una sintonía de la crisis del neoliberalismo ecuatoriano. Más allá de hacer odiosas comparaciones numéricas para, a martillazos, imponer su narrativa como lo hacen los medios occidentales, es preciso reconocer que la situación del Ecuador es compleja. Amén del desgaste de los políticos tradicionales que expresa la sociedad, hay otros problemas de fondo. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, utilizó una frase muy fuerte para caracterizar la situación de su país. Quizás, de alguna manera, pueda brindar luces en todo caso. El político izquierdista caracterizó el actual estado de la nación ecuatoriana como la de un estado fallido. El presidente colombiano Gustavo Petro, en declaraciones a la prensa, advirtió la mudanza de grupos delincuenciales de su país al vecino Ecuador. De igual manera, expresó que veía con gran preocupación que se repitiera en Ecuador un escenario fatal como lo fue la década del 80 y parte del 90 del siglo XX en tierras colombianas. En contraste, la mediática latinoamericana al servicio de Occidente colectivo busca permanentemente utilizar maquiavélicamente los reales problemas de la patria grande para encubrir sus pérfidos intereses económicos y de dominación. La situación en Ecuador es real. Es una crisis profunda, producto del neoliberalismo fracasado. De igual forma, la situación de este país como la de Venezuela queda en manos de los respectivos pueblos soberanos. Jamás terceros tienen buenas intenciones en el mundo occidental. De igual manera, los medios occidentales quieren perjudicar la candidatura de Luisa González, manejando la misma narrativa antivenezolana, achacando la crisis nacional solo a Nicolás Maduro. ¿Será que tienen miedo por las próximas elecciones del 15 de octubre? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volver.
volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.